Participando en pecados ajenos. La palabra de Dios dice que cada persona va a ser castigada o recompensada según el caso por lo malo o lo bueno que haya sido su comportamiento individual delante de Dios. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 10. Es cierto que cada uno va a ser juzgado por sus obras y no por las obras de otras personas. Sin embargo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo de la siguiente manera: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. 1 Timoteo 5:22. ¿Qué significa participar en los pecados ajenos? La palabra participar significa, según la enciclopedia Salvat, número 1, tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella. Número 2, D, compartir las ideas, ventajas, etc. de otra persona o cosa. Participar en los pecados ajenos sería intrascendental si no fuera porque puede uno ser castigado por ello. Participar en los pecados ajenos significa en realidad sufrir las consecuencias de los pecados que uno no cometió, o también ser condenado por los pecados de otros. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. De ahí la importancia de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros nos cuidemos de no tener participación alguna en los pecados de otros. Una forma de participar en los pecados ajenos es mediante la comunión o compañerismo con los que practican el error. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 2 al 4. La voluntad de Dios es: salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Jeremías 51, 45. Esta Babilonia está representando a toda la humanidad religiosa que, en lugar de practicar la voluntad de Dios, enseñada por Cristo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento, practica y enseña el error. Esta Babilonia puede ser cualquier grupo religioso que no obedece o no se somete a la doctrina de Cristo. Ellos, por su rebeldía, serán arrojados al lago de fuego el día que el Señor venga para pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero los cristianos, los miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que un día fueron añadidos por el Señor a su iglesia, participarán del castigo de esta Babilonia, porque nunca hicieron distinción entre la iglesia de Cristo y las denominaciones, porque no se atrevieron a levantarse y a salir de en medio de ellos, porque tenían muchas amistades entre el mundo denominacional y no quisieron apartarse de ellos. Tener compañerismo o comunión con ellos de alguna manera es participar también de sus malas obras. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? 1 Corintios 10:18. No es posible escoger en qué se tiene comunión o compañerismo y en qué no. La palabra de Dios es clara: si se come de lo sacrificado a los ídolos, se participa también de la adoración que se hace al ídolo. Si se participa de alguna cosa, se participa de todo, incluyendo el castigo.
Por eso es importante que cada uno de los cristianos interesados en la salvación de su alma obedezcan en esto también al Señor. Los miembros de la Iglesia de Cristo no pueden asistir a los cultos o a las reuniones de grupos religiosos que no practican la verdad, porque con ellos están haciendo partícipes de su pecado y sufrirán la amarga consecuencia el día del juicio final. Usted no puede pensar en tener comunión o compañerismo con el mundo del sectarismo y no sufrir ninguna consecuencia por ello. La palabra de Dios es clara en este sentido. Los que no salen de en medio de la Babilonia religiosa serán condenados juntamente con ella. La única relación segura es la comunión con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Aquella iglesia que Cristo dijo que iba a edificar. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Aquella iglesia por la que Cristo se entregó a sí mismo, para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. Otra forma de participar de los pecados ajenos es mediante el compañerismo con el que no anda conforme a la doctrina de Cristo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5, 9 al 11. Algunas personas toman una posición muy cómoda en cuanto a la conducta de otros diciendo, allá ellos, o ellos son los que van a pagar por eso. Con estas palabras, las personas quieren decir que ellos no tienen nada que ver con el comportamiento de esas personas y que por lo tanto ellos no tienen culpa si aquellos no se comportan como es digno del Evangelio de Cristo. Sin embargo, la Sagrada Escritura establece que el cristiano sí puede ser encontrado culpable por causa de los pecados de otra persona. Cuando una persona que se dice cristiano comete faltas contra la doctrina de Cristo, debe ser disciplinada por la Iglesia. Si la Iglesia en su conjunto o una persona en particular hacen caso omiso de esta orden, se hacen culpables de participar de los pecados del transgresor. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 10:11. Las malas obras no consisten solamente en no traer la doctrina pura de Cristo, sino también en no practicar la doctrina pura de Cristo. Por lo tanto, si se establece una bienvenida con el conocimiento del error en que se encuentra la otra persona, sea doctrinal o sea de comportamiento, se establece una participación en sus malas obras. Por el contrario, el apóstol Pablo manda que esa persona sea apartada de la comunión con la iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? 1 Corintios 5, 1 al 2. No solo la fornicación debe ser causa de disciplina por parte de la iglesia, sino también la avaricia, la borrachera, la maledicencia, etc. Hacer caso omiso de este procedimiento es consentir la comisión de los pecados y es participar del pecado de esa persona. Una tercera manera de participar en los pecados ajenos es mediante guardar silencio cuando se es testigo de la comisión de delitos castigados por Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Cuando alguna persona comete delitos delante de Dios y otra persona se da cuenta de ello, su deber es reprender al transgresor. No dejar las cosas así diciendo, Él es el que va a pagar por eso. No reprender las obras infructuosas de las tinieblas es participar en complicidad con ellas. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mateo 23:30. La palabra
que es traducida cómplice en este lugar, es la raíz de la palabra traducida partícipes en Efesios 5:11. Es decir, que el apóstol Pablo está diciéndole a los efesios que no sean cómplices en las obras infructuosas de las tinieblas, mediante no reprenderlas. De lo que se trata aquí es de una complicidad por querer permanecer neutral al problema. Sin embargo, la neutralidad es condenada por las Sagradas Escrituras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15-16. En el Antiguo Testamento era calificado como pecado el hecho de haber presenciado algo o haber oído algo acerca de algún delito o una falta y no testificar. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Levítico 5:1. Recuerde que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta. Diles, digo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Pero si al impío no se le reprende y no se le motiva a arrepentirse, entonces, ¿cómo se salvará? En este caso, el testigo es responsable de la muerte del delincuente por no haber actuado como atalaya y haber advertido del peligro en el que el pecador se encontraba. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre a mano del atalaya. Ezequiel 33:6. Una manera más de participar en las malas obras de otro es mediante el apoyo moral. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Gálatas 2:9. Esto no es un simple saludo, sino es un acto específicamente dirigido a sellar una relación de compañerismo, de consentimiento, de aprobación, de reconocimiento, etc. Este acto puede no ser precisamente el dar la diestra, como relata el pasaje anterior que los apóstoles le dieron a Pablo y a Bernabé, en señal de compañerismo. Puede ser un abrazo, como acostumbran en algunos lugares, puede ser un beso, como acostumbran en otros, o puede ser cualquier otra cosa que demuestre o signifique el sello del compañerismo o de la aprobación. En este caso, relatado en el libro de Hechos, se trata de un apoyo moral, de un reconocimiento como personas dignas y que estaban obedeciendo a Dios. En este caso, la señal de compañerismo lleva una participación de lo bueno, pero también pudo tratarse de compañerismo en hacer lo malo, en cuyo caso la participación es en el pecado ajeno por medio del apoyo moral. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2:11-13. Creo que hay más detalles que pueden involucrar a las personas con los pecados de otras. Sin embargo, creo que los ejemplos citados son suficientes para que cada uno sepa distinguir si de alguna manera puede tener alguna culpa en los pecados o las injusticias que otra persona haya cometido delante de Dios. Esto no quiere decir que vamos a ser juzgados por los pecados que otros cometieron. Pero recuerde que, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Así que el pecado por el que la persona va a ser condenado es el de no actuar conforme a lo ordenado por las Escrituras frente al pecado de otros. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos.